Bueno amigos, les quiero compartir este video por varias razones sobre la carretera austral, porque cuando quise buscar información sobre carretera austral para completar la ruta en la moto en la que estamos viajando, que es una Harley Davidson, y quería más información sobre los diferentes sitios para cruzar la frontera Chile-Argentina, y fuera de eso en donde habían tramos con no asfaltados y qué tan difícil eran estos tramos para completarlos en la moto. Definitivamente quería hacer carretera austral, era un sueño ir a la carretera austral, y fuera de eso visitar algunos de los sitios a través de la carretera austral. Los grupos de Facebook de overlanders que viajan por todo Sudamérica o por toda América, y logré encontrar a una persona que me logró ayudar muchísimo con esta información, quien es Marco Ordóñez de Ecuador. Resulta que por un comentario en Facebook vi que él estaba haciendo esa carretera y le escribí directamente, y de una forma muy querida me dijo cómo hacer la ruta sin hacer tanto carretera destapada o carretera de ripio, como le llaman en la zona. Entonces, muy agradecido con él. La noche anterior habíamos dormido en Osorno, y de ahí teníamos un inconveniente con la moto. Habíamos instalado lo que es una cable del clutch, o también le llaman en Chile la piola del clutch. Habíamos instalado una nueva en Santiago un par de días atrás, y necesitábamos hacerle una corrección a esa nueva. Entonces llegamos a Puerto Montt después de haber dormido en Osorno, y nos lograron ayudar para solucionar este percance en el mismo día. Ese mismo día salía el ferry, o también le llaman barcaza, para la población de Chaitén. Decidimos tomar el ferry porque hay una zona larga entre Puerto Montt y Chaitén que no está asfaltada por el Parque Nacional Hornopirén. Entonces, para no tomar esta carretera de ripio, tomamos el ferry para hacer la navegación desde Puerto Montt hasta Chaitén. Entendí que hay tramos de esta carretera que todavía no han sido asfaltados, uno por la dificultad de la temperatura de la zona, y dos porque hay parques nacionales de los cuales no van a asfaltar, o por lo menos esa fue la información que nos dieron los locales. Hay gente que cree que eventualmente van a tener que ser asfaltados. Así que yo anoche entre Puerto Montt a Chaitén, en el momento del descenso ya estaba lloviendo y la temperatura estaba baja. Era una temperatura más o menos de 10 grados centígrados, de 12 grados centígrados, y pues la lluvia y el cielo nublado lo hacía un poco más frío. Decidimos entonces continuar el viaje después de haber dormido un poco en la barcaza. Debo mencionar que no es un descanso completo, pero continuamos en la ruta. El primer día no tenemos casi videos, no tenemos casi fotos, porque no estábamos preparados para esa rodada en agua todo el día. Debo mencionar que en esta zona llueve demasiado y no estábamos preparados para este momento, pero aún así continuamos. Toda la carretera de Chaitén hacia el sur hasta un punto que se llama más o menos desde una población que se llama Puyuhuapi hasta pasar lo que es el parque de Queulat, es lo que está todavía en carretera
sin asfalto o carretera de ripio. Son alrededor de unos 50 kilómetros y el último tramo es una cuesta con varias curvas un poco cerradas. Debo mencionar que el ripio es compacto, aunque llueva no hay barro, que era mi preocupación por mi tipo de moto, así que no tuvimos ningún inconveniente en pasar este proceso. La velocidad promedio en asfalto pues era más o menos 80, 100 y en ripio era más o menos de 50 kilómetros, dependiendo de cuántos huecos, cuántos baches nos encontrábamos en la carretera, pues había que reducir mucho más la velocidad. La Harley realmente no es ideal para las carreteras de ripio, pero era la moto que habíamos escogido para hacer nuestro viaje y nos fue relativamente muy bien. Entonces, después de pasar esa cuesta del Parque Nacional Queulat, hay una cascada muy hermosa que se llama el Salto del Cóndor, el cual recomiendo parar a tomar fotos. Nosotros no paramos porque estaba lloviendo muy duro en ese momento, por lo cual pues no tenemos fotos. Pero más adelante hay una villa de Amengual que se llama así, en donde paramos a tomar café. Olvidé mencionar que anteriormente habíamos parado almorzar en una población que se llama La Junta, en donde también habíamos puesto combustible. Es importante no pasar combustible disponible porque las poblaciones son muy remotas. Esa noche fuimos entonces a dormir a Coyhaique, o sea que el primer día de la carretera austral, cierto, fue desde Chaitén a Coyhaique. Esa carretera muy espectacular porque se tienen montañas al lado y lado, que no es lo normal en Chile, que normalmente uno solo tiene la cordillera de los Andes, pero en la carretera austral uno tiene montañas al lado y lado de la carretera, tiene muchas cascadas, tiene muchos cerros que están nevados y el paisaje es algo muy, muy espectacular. Fuera de eso, tiene mucha vegetación por la cantidad de lluvia y la carretera se ve muy adornada con todas estas flores al lado y lado de la ruta. Los ríos son completamente cristalinos o inclusive los lagos tienen un color azul cielo porque es agua que viene de los glaciares, lo cual lo hace muy llamativo y muy pintoresco al paisaje. Entonces, realmente el paisaje es una cosa muy espectacular. Después de pasar la noche en Coyhaique y secar toda la ropa, procedimos a continuar la carretera austral al sur hasta un punto que se colocó muy frío. Nuevamente volvió a llover y es el paso del Parque Nacional Cerro Castillo. Es un punto en que sube más o menos a los 1100 metros sobre el nivel del mar, pero la temperatura en este momento llegó casi a los 0 grados centígrados. Entonces esta temperatura más la lluvia más la velocidad de la moto bajan mucho más la temperatura. Paramos inmediatamente después de este punto en el que se llama el Mirador de Cerro Castillo o también le llaman el Mirador de Cuesta del Diablo. Es muy recomendado este sitio, es muy linda el paisaje. A nosotros nos tocó un poco nublado, pero de todas maneras es un punto muy recomendado para conocer dentro de la carretera austral. Justamente después de esta Cuesta del Diablo viene una población que se llama Cerro Castillo. Esta población o Villa Cerro Castillo es justo el cruce hacia
el puerto Ingeniero Albiñez para tomar una barcaza que lo lleva uno hacia Chile Chico. De esa forma uno no toma más carretera de ripio, pero decidimos continuar por la carretera austral a darle toda la vuelta al lago General Carrera por visitar lo que es la Catedral de Mármol. Entonces, de esa villa, Cerro Castillo, hasta lo que es el puerto Tranquilo, son más o menos 120 kilómetros de ripio. Nuevamente, es un ripio compacto, no hay piedra suelta profunda y logramos pasar con la moto sin ningún problema. Había tramos en que debíamos desacelerar, bajar la velocidad mucho, pero no tuvimos ningún inconveniente en completar esta ruta. En total fueron 280 kilómetros de ripio para darle toda la vuelta al lago General Carrera, pero fue completamente disfrutado porque el sector de Catedral de Mármol es imperdible, es una cosa espectacular, vale la pena 100%. Entonces muy recomendado, yo lo volvería a hacer, tal vez sí no es la moto indicada, sí, claro, por supuesto que la moto sufrió, pero de todas maneras muy contento con haberlo completado. Entonces comparto este video para que lo puedan disfrutar y para que sirva algo de información para los futuros personas que deseen completar esta ruta.